Bien, aquellos que estuvieron el día viernes estuvimos dando una pequeña introducción y hemos hablado acerca del concepto de la justicia de Dios. Yo recuerdo que hace aproximadamente unos 9-10 meses atrás, aquí mismo, el año pasado, predicamos acerca de la justicia de Dios ensaltada. Y estuvimos explicando por qué la justicia de Dios es ensaltada o es magnificada o es puesta en alto. En esta mañana yo quiero continuar con el pensamiento que como una introducción comencé el día viernes acerca de poder discernir, entender desde una perspectiva bíblica y escritural cómo actúa, cómo funciona y qué significa la justicia de Dios. Por eso que mientras mencionamos el día viernes la palabra justicia, mirándolo, repito y resalto este tópico desde una perspectiva divina y bíblica, la justicia es un atributo más que pertenece solamente a Dios en forma perfecta y que le permite a Dios, a través de esa justicia que es atributo divino, establecer lo que es el concepto de orden, el concepto de acuerdo a ese orden, de acuerdo no a los principios humanos, sino a los principios divinos que exhalan y se manifiestan directamente en Dios y su presencia. La justicia divina, por lo tanto, está vinculada a la disposición de lo que Dios establece hacer para recompensar a aquellos que correctamente se pueden vivir en la vida, y para de alguna manera poder producir una diferencia entre lo justo y lo injusto, entre los malos y los que agradan a Dios. Hace siempre la justicia de Dios, marca una diferencia. Bíblicamente está demostrado. Lo vamos a ver a través de la Biblia en esta mañana mientras desarrollamos esta temática. Por esta razón es que estamos hablando, porque necesitamos entender por qué debemos de discernir el principio. Tenemos que discernir el principio de la obediencia y la consecuencia fatal de la desobediencia. Tenemos que reconocer realmente la recompensa de la fidelidad y la desdicha de la infidelidad. Eso todo nos habla Dios a través de su palabra. Y esta es la razón por que necesitamos hablar de esta temática en estos días y en esta hora que estamos viviendo. Debemos de entender de una forma correcta por qué la justicia de Dios es totalmente absoluta y equivale a la plenitud de lo que es la perfección del carácter divino de Dios. La Biblia dice que Dios es puro y es santo, pero Él es puro y santo a consecuencia del atributo de la justicia. La santidad de Dios permite que Él sea justo. La pureza de Dios permite que Él establezca justicia en el momento indicado que lo tiene que establecer. Y es necesario entender esta perspectiva. Por esa razón, el hombre en sí mismo no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. Así lo describe la Biblia. La justicia del hombre está totalmente dañada. La justicia del hombre está destrozada, totalmente desmantelada. La justicia del hombre es nublada por el pecado y por la consecuencia de la maldad. Nosotros podemos hacer en este momento un recordar de la escena bíblica del libro de Génesis, especialmente el capítulo 3 de Génesis, y podemos observar que en el huerto del Edén, de acuerdo a lo que especifica las Sagradas Escrituras, el hombre perdió su capacidad de juzgar correctamente por cuanto se apartó de Dios, el que tiene justicia divina. Por eso que la necesidad de Adán se observa de una manera evidente en su momento que Dios lo confronta cuando éste había desobedecido a Dios, y consecuentemente también Eva.
Era tal la necedad de Adán que cuando Dios lo confrontó a pedirle cuenta qué había hecho, él comienza de inmediato a culpar a Dios, diciendo: la mujer que me diste, ella es la culpable. Y esto significa que desde ese mismo instante, al expresarlo de esta manera Adán, ahí se puede notar de una forma clara la incapacidad que el hombre ya tenía de poder juzgar correctamente. Él no reconoció que él había fallado. Él no reconoció que la culpa de la condición que vivía en ese momento, y también Eva, era prácticamente una responsabilidad que pesaba sobre su vida. El hecho de querer culpar a otro implica que él no tenía la capacidad de juzgar correctamente. No fue capaz de tomar grados de responsabilidad de hombre de cabeza, de hombre responsable, de hombre que Dios le había dado instrucciones específicas. Hoy vivimos semejante a la condición del primer hombre en el huerto de Edén. Tenemos un sinnúmero de multitudes de hombres que no toman responsabilidad y culpan de sus hechos todo lo que está en derredor de ellos. Aún su propia familia, aún los que están cerca de ellos, son marcados por un grado de culpabilidad. Esto nos da a entender que el hombre no tiene capacidad de juzgar correctamente. Por lo tanto, la justicia del hombre es prácticamente nula. No puede reconocer en ese momento Adán que él había abandonado a Eva, o que realmente no había guardado su posición, y que jamás había entendido la responsabilidad que Dios le había delegado. El libro de Romanos capítulo 10, antes de entrar en algunos detalles bíblicos, el libro de Romanos capítulo 3, verso 10-12 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, siendo inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno que lo intente hacer. Eso describe Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 3 que hemos leído ahora, verso 10 y 12. Por lo tanto, tenemos que entender que si la justicia del hombre es imperfecta y el hombre no tiene capacidad para juzgar correcta y perfectamente, entonces tenemos que acudir necesariamente a discernir y a entender la profundidad de la revelación acerca de la justicia de Dios, que es perfecta. Es perfecta. Diga conmigo: la justicia de Dios es perfecta. Por eso que ensaltamos el nombre de Dios, el nombre más alto, porque detrás de la realidad de la justicia de Dios perfecta se esconden misterios profundos que nosotros como iglesia tenemos que entenderlo. El día viernes comenzaba este mensaje acerca de la justicia de Dios, empleando este texto bíblico que Jesús pudo hablar en el libro de Mateo, exactamente en el gran sermón del monte en la montaña. Y él había dado ciertas bienaventuranzas a aquellos que le escuchaban, y nos dice específicamente el capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo, que el Señor dio una encomienda, estableció un principio para aquellos que le creían, le amaban y deseaban de seguirle. Dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Debemos de prácticamente el reino de Dios. Si me ayudan aquí en la pantalla, porque parece que se trabó ahí. El reino de Dios y su justicia. Escuche: el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo: debemos de buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y el reino, amén. Y el reino de Dios está conectado ¿a qué cosa? A la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? No dice el reino de Dios y terminó todo. No, el reino de Dios es el complemento de la justicia de Dios manifestada por gracia, misericordia a los humanos.
Lo mismo sucede con el evangelio. Según lo que nos dice Romanos capítulo 1 verso 17, nos dice que en el evangelio Dios manifestó la justicia suya. O sea, el evangelio es una expresión correcta en cómo el ser humano puede ser librado de la marca de culpabilidad por medio no de lo que el hombre haga por el hombre, sino lo que Dios hizo por el hombre a través de la virtud y de la persona de Jesucristo. Debemos de entender este principio. Ahora mire esto: si nosotros miramos la justicia del hombre y la comparamos con la justicia de Dios, dice, además de todo lo que hemos estado indicando en esta noche, en esta mañana, en este mensaje, nos dice específicamente en el capítulo 64, el verso número 6 del profeta Isaías, dice claramente que el profeta anunció por voz de Dios que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y de acuerdo a lo que dice este texto lee literalmente de la manera siguiente: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no es más que sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Mire qué tremenda está esta palabra de la cual estamos indicando. El verso 16 del capítulo 66 de Isaías dice: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados. Ahora, ¿qué es lo que hace al hombre impuro? ¿Qué es lo que hace al hombre que Dios vea la justicia del hombre como trapos de inmundicia? ¿Qué es lo que hace que el hombre o la mujer se marchite como una hoja y sea arrasada por la tempestad y el viento contrario? Todo eso lo que hace es el pecado. El pecado te hace impuro, nos hace impuro. El pecado siempre va contrario a la deidad de la justicia perfecta de Dios. Recuerde, justicia de Dios equivale a Él manifestar pureza y santidad. El pecado te hace impuro, nos hace impuro, y cada vez que nos acercamos a Dios, o el hombre o la mujer intenta acercarse a Dios con una condición de pecaminosidad intensa, eso lo separa de continuo de la presencia de Dios. Tal como un mendigo con harapos sucios, harapientos, un mendigo no podría sentarse a la mesa de un rey porque su condición no lo permite. Esto es una forma de poner un ejemplo práctico en la vida diaria para entender que no nos podemos acercar a la presencia del Rey si primero Él no nos lava con su sangre y nos limpia de todos y cada uno de nuestros pecados. Esto es imposible, acercarnos a Dios con una condición pecaminosa, porque la paga del pecado indudablemente es muerte. Hasta nuestros mejores esfuerzos están contaminados muchas veces por la condición del pecado. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana, como cada día que tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo, podemos decir esta mañana que nuestra única esperanza es la fe en Jesucristo, en quien realmente está depositada nuestra fe, y quien es el único que puede limpiarnos de todos nuestros pecados y conectarnos y llevarnos hasta la misma presencia de Dios, de justicia, de pureza y de santidad. Decimos amén a esto. Por eso que es importante, iglesia, comprender cualquier situación que genere en el hombre a consecuencia del pecado es drástico, es lamentable. Por eso es interesante comprender que cualquier justicia que el hombre tenga correctamente y perfectamente una vez que reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es prácticamente porque tiene a Dios en lo profundo de su ser. En virtud de una profunda relación con Dios, aleluya, podemos proceder de Dios, aceptar su justicia y entender correctamente cómo se manifiesta la justicia de Dios. El pecador se ha arrepentido. Recuerden que el domingo pasado estuvimos hablando de
la importancia del arrepentimiento, no como una elección, sino como un principio dado por Dios para que el ser humano alcance una relación con Dios de manera continua y permanente. Por lo tanto, la Biblia nos habla de arrepentimiento. El pecador que se ha arrepentido profundamente entra en un estado de justicia por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, no por un concepto meramente ideológico religioso, sino por lo que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. Y en ese estado de justicia, que es por la fe, se acepta el don que viene a ser el regalo de Dios, que es un regalo de gracia, en la que se nos promete en esa justicia divina, por haber reconocido la verdad establecida por Dios a través de Jesucristo, en ese regalo de Dios, aleluya, y por medio de gracia nos promete la eternidad en los cielos, y a ello damos gloria y honra al Señor. Porque si no fuera por el acto de la justicia y el perdón de nuestros pecados por medio del mediador eterno Jesucristo, ninguno de nosotros tendríamos esperanza de salvación, ni siquiera de vida eterna. Ahora mira lo que dice entonces en Isaías. Ya he leído el verso 16, pero también el verso 18 dice: yo puedo ver lo que están haciendo. En otra versión dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Él conoce tus pensamientos. Él conoce lo que se anida o lo que se guarda en lo profundo de tu ser interior. Él sabe lo que estás pensando ahora mismo y está sabiendo lo que hay en lo más profundo de tu ser interior. Por eso que a través del profeta dice: yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. De una forma clara, el profeta Jeremías, estoy citando textos bíblicos porque es importante que nosotros podamos entender. En Jeremías capítulo 25 y el verso 31 dice: su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, dice las Escrituras, yo, el Señor, lo he hablado. Recordarán ustedes que hace un tiempo atrás, cuando se estaba hablando acerca de la oración y las preguntas que el profeta Habacuc hacía delante de la presencia de Dios, en ese mismo pasaje bíblico de el profeta Habacuc se nos dice: mas el justo, diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde nos habla de qué manera, como estoy explicando, el hombre, la mujer alcanza a ser justo por medio de Jesucristo. Por esa razón necesitamos entender lo que la Biblia nos dice. Y en este libro de Habacuc, el diálogo que establece el profeta con Dios es extraordinariamente muy revelador. Porque en este libro se narra el diálogo del profeta con Dios cuando le pregunta: ¿por qué Dios parece indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera como si la gente malvada quedara sin castigo? Quedara sin castigo. Sigue preguntando y sigue hablando el profeta con Dios, Habacuc, diciendo: Dios le dice que podría parecer que los malvados triunfan, pero al final serán juzgados según la justicia divina de Dios, y los rectos siempre prevalecerán. Quizás no suceda pronto, en el pronto del ser humano, en el pronto del tiempo del hombre, pero sucederá. La respuesta de Dios llena este extraordinario capítulo 2 de Habacuc, y es importante que lo volvamos a leer en nuestras casas y meditemos sobre la verdad que hay en esta verdadera relación cuando el profeta hablaba con Dios y Dios hablaba con el profeta.
Por eso que Habacuc finalmente, cuando Dios comienza a responderle, Habacuc lo que hace es que alaba a Dios por responder a cada una de sus preguntas. El mal, dice Dios, no triunfará para siempre. Diga conmigo, el mal no triunfará para siempre. Por eso que Habacuc sabía que Dios iba a disciplinar, en este caso, en este momento, a la nación de Judá, y que no va a ser una experiencia agradable. A nadie le gusta ser corregido. Por ejemplo, los que son padres, cuando corrigen a sus hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, no necesitan, no desean, no anhelan o no les agrada el ser corregido. Nosotros, cuando éramos pequeños, también no nos agradaba cuando éramos expuesto a una corrección. Tampoco el ser humano tiene por tendencia que cuando Dios lo confronta con su palabra y su revelación, tienden a no aceptar la corrección divina de Dios, que es para vida y no para condenación. La corrección de Dios es para que te endereces y no para que sigas tu trayectoria equivocada y tus caminos de error. Por eso es importante entender esto. Dios establece a través de su palabra, y Dios cumple, que en un momento dado Dios va a juzgar en su justicia divina a aquellos que proceden erróneamente bajo todo lo que es contrario a la deidad de Dios. Este es un texto maravilloso que he encontrado en el libro de Malaquías, especialmente el capítulo 3, el verso 5, donde dice: y vendré a vosotros para juicio. Dios hablando a través del profeta. Es importante entender y leer el capítulo 3 de Malaquías y 4, porque son dos últimos capítulos, los últimos versos, textos bíblicos del Antiguo Testamento. Tiene que ver con el acontecer de los días que tú y yo estamos viendo, porque fue como una profecía lanzada para un tiempo profético. Aunque tenía una repercusión inmediata, más bien tenía un contenido profético para el futuro determinado. Y dice: y vendré a vosotros, Dios está hablando por el profeta, para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dijo el Señor de los ejércitos. Una pregunta: ¿es lo que estamos viendo hoy de acuerdo a lo que expresa el profeta Malaquías, sí o no? ¿Cómo usted lo está viendo? ¿Es acaso distinto a lo que el profeta decía para ese tiempo? ¿No es acaso realmente lo que tú y yo estamos viviendo? Es importante entender, iglesia, que tú y yo somos, aleluya, llamados justos. Diga conmigo: Señor, gracias, porque por tu justicia en la cruz, a través de Cristo, yo he sido justificado. Por lo tanto, lo que dice la Biblia, que somos y fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Y por lo tanto, como hemos sido declarados justos para con Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Por eso que Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio. Nos dio la herencia conforme Él lo promete a través de su palabra. El estado de justicia en el que realmente tú y yo hemos entrado es el estado extraordinario de la bendición de Dios por medio de Cristo. Pero miremos estos textos del profeta Malaquías y vamos a discernir el contenido de lo que Dios quiere plasmar en nuestra vida. El Salmo 58, verso 11 dice: es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra, pero mire lo que dice la primera parte: hay recompensa para los que viven para Dios. Alabamos al Señor por eso, porque es una promesa extraordinaria que Dios nos está impartiendo en nuestra vida en esta maravillosa mañana. Aleluya. Dios es maravilloso. Diga conmigo: Dios es maravilloso. Y realmente estoy confiando en Él, porque Él es un Dios que es un Dios de justicia. Un Dios de justicia. Por esa razón necesitamos entender todo este plan de Dios. Ahora, es interesante que la Biblia nos habla acerca de que como Dios de justicia, realmente Él procede
a cambiar nuestra vida. Él nos cambia. No nos puede cambiar el hombre, no puede cambiar a otro hombre, pero el poder de la grandeza de Dios sí puede cambiarnos totalmente de estilo de vida, forma de pensar, manera de conducirnos la vida, lo que hacemos, aleluya, correctamente ante la voluntad perfecta de Dios. Por esa razón necesitamos, aleluya, aunar esfuerzo y entender acerca de la justicia. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5 y dice: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, porque ya sabemos cómo eran nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Aleluya, ¿cuánto dicen amén a esto? Nos lavó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. ¿No alabamos al Señor por ello? Porque Él nos ha lavado, nos ha emblanquecido de una forma especial y maravillosa. Pero es necesario que para entender realmente la justicia, cómo trabaja y cómo Dios la manifiesta, vayamos a poder realmente interpretar lo que escribe Pablo en el libro de Romanos. Capítulo 2. He dicho el viernes que el capítulo 1, 2 y 3 de Romano son 3 capítulos que necesariamente deberíamos de leer, porque en esos 3 capítulos habla correctamente Pablo de una forma inspirada, explicando lo que es la justicia de Dios. Pero yo quiero detenerme a hablar específicamente de lo que dice el verso número 4 de Romanos capítulo 2. Dice: ¿no te das cuenta de que menosprecia? Voy a leer estos textos y luego vamos a proceder a explicarlo. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? El verso 5 continúa diciendo, y 6: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El verso número 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El verso número 8 continúa diciendo: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Verso número 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En otra versión dice: y también al gentil. Verso 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Cada uno de esos textos bíblicos, del 4 al 11, tiene una connotación extraordinariamente reveladora, de una forma clara, que nosotros deberíamos de entenderlo en esta mañana y poder ser ministrados a través de esta palabra que Pablo expresa en la continuidad del tema que estamos hablando acerca de la justicia. Por lo tanto, podemos entender que es necesario que vengan los juicios. Es necesario, esto a la gente no le gusta, pero es necesario que vengan los juicios para mostrar la justicia de Dios. En esta semana, en estos días pasados, mi esposa estaba orando en un momento determinado y leyendo justamente estos textos bíblicos, cuando en un momento dado el Señor le habló. Y yo quiero compartir con ustedes, aunque hubiera querido que ella lo hubiera compartido también, pero quiero compartir con ustedes algo que el Señor le ministró y le habló,
porque también nos ministra y nos habla a nosotros. Dios está hablando de diferentes maneras. Nos habla por su palabra, nos habla por revelación, nos habla por profética, por sueño, por visiones. De tantas maneras Dios es poderoso para hablarnos, porque Dios es un Dios real. Entonces, mientras hablamos acerca de estos textos, el Señor habló y le dijo: es necesario que vengan los juicios para mostrar mi justicia por causa de los justos. Y aparte, no le tengas miedo a los juicios, porque son necesarios para que mi justicia venga, para juzgar a los niños muertos, para juzgar a los santos, a los mártires, para juzgar a los santos que le fue quitada la vida. Es necesario que de mi justicia, por causa de los fieles que van a separar la justicia mía, lo justo, de los injustos, por causa de mi bondad para con ellos. Es posible entonces, cuando oímos esto, iglesia, es muy posible confundir la paciencia de Dios hacia nosotros y llegar a pensar que Él aprueba nuestra manera equivocada de vivir. Llega un momento que Dios dice: no puedo aprobar la manera equivocada en que los humanos y las naciones están viviendo. Permita que el Espíritu Santo te dé luz para entender y para poder revelar a lo interior de tu ser la importancia. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque realmente es difícil muchas veces examinarnos a nosotros mismos, y más difícil aún acercarnos a Dios para que nos diga lo que debemos de cambiar en nuestra vida. Pero creo que ha llegado un tiempo muy revelador de parte del Espíritu de Dios y la presencia de Dios, para que seamos conscientemente sinceros y nos acerquemos a Dios, para que Él haga retrospectivamente un examen dentro de lo más profundo de nuestro interior, y que nos veamos reflejados en la gracia, en el poder de Dios, para poder entender de una forma clara las cosas que debemos de cambiar en nuestra vida y estar correctamente alineado con la justicia de Dios, para no ser afectado, sino para ser librado de la maldad que viene sobre este mundo hostil. Por eso que como cristianos debemos de pedirle a Dios que nos señale las cosas en las que estamos fallando, que nos señales las cosas en donde nos hemos equivocado, que nos señales las áreas donde hemos dejado realmente de buscar y de anhelar mayormente el nivel mayor de su gloria y de su presencia. Que el Espíritu Santo, que es el administrador a favor de la iglesia, quien embellece, perfecciona y santifica a los santos para el gran momento oportuno de esperanza, de gloria, nos vaya ministrando con una calidad de vida para entender la justicia de Dios. Es necesario que sea manifestado para establecer la santidad y la pureza del mismo Dios. Es más probable que nos sintamos sorprendidos quizás por la paciencia que Dios tiene con los demás, y que humildes el poder reconocer que la misma medida que Dios tiene paciencia con los demás, Dios también la tiene conmigo. La paciencia que Dios tiene contigo, conmigo, es maravillosa. Y dice la Biblia: porque no es su voluntad que los hombres y mujeres se pierdan, sino que el correcto orden divino de Dios en su justicia divina es dado por Jesucristo en su ministerio, diciendo: sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es necesario entender esto. Es necesario que podamos discernir. Por eso que Pablo, cuando leemos estos textos del 4 al 11, Pablo establece quienes hacen la voluntad de Dios con paciencia y perseverancia. Dice que hay una promesa: recibirán la vida eterna. Aleluya, esto es una promesa. Es una promesa. Parece que muchas personas, con toda esta situación que el mundo está viviendo, han perdido el objetivo de la eternidad. Y es cuando debemos de recuperar y entender en la razón, o por la razón por la cual hemos sido salvos, perdonados y hallados justos ante Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario.
Esto realmente es lo que realmente el Señor quiere de nosotros, que podamos entender la voluntad de Dios, aleluya, la paciencia y la perseverancia que debemos de tener en Dios, porque tenemos promesa de vida eterna y no de muerte, de salvación y no de condenación. Por eso es necesario entender esto. Esto que estoy diciendo no contradice para nada lo que es la declaración anterior que la Biblia habla acerca de la salvación. Y dice que la salvación se adquiere por medio solo y exclusivamente de la fe. Las personas no serán condenadas por lo que no saben, sino por lo que hacen con lo que saben. ¿Me entendió? Las personas serán condenadas por lo que hacen de lo que están sabiendo. De lo que están sabiendo. Vuelvo a repetir. Si tú estás sabiendo que este camino es un camino de error y persistes en seguir caminando por el camino de error, aleluya, la justicia de Dios te va a alcanzar, porque te juzga por algo que deberías no hacerlo y lo estás haciendo. Es importante que podamos realmente entender este principio. Por eso que los que conocen la palabra de Dios y su ley serán juzgados por la palabra misma de Dios. Los que nunca han visto una Biblia, porque esta puede surgir una pregunta en esta mañana, y algunos me podrán preguntar: ¿y qué de aquellos que nunca vieron una Biblia o no ha llegado una Biblia en las manos de ellos? Los que nunca han visto una Biblia de todas maneras saben la diferencia entre bien y el mal, y serán juzgados por violar las normas que su propia conciencia le ha dictado, porque Dios, el interior del ser humano, puso una conciencia que es el alarma que se enciende para diferenciar entre lo correcto e incorrecto, entre lo puro y lo impuro, entre lo malo y lo que es bueno. Pero el hombre persiste vivir en su estilo de vida, no importa cuáles sean los efectos y las causas. Hoy somos testigos, iglesia, que vivimos en medio de una humanidad y de una raza, aleluya, a la que poco le interesa vivir agradando a Dios. Más bien la inclinación se hace cada vez más impetuosa hacia lo que es la maldad, hacia lo que es el pecado, hacia lo que es la vida libertina y hacia lo que es la vida contraria a los deseos y a los propósitos divinos de Dios. Hoy, por medio de la palabra, hoy por medio de las Sagradas Escrituras y por medio del Espíritu Santo, que nos da luz para entender y discernir la palabra del Señor, podemos discernir lo que es bueno. Sin embargo, Satanás insiste al hombre y a la mujer en seguir haciendo lo que es malo. Por esa razón estoy enfatizando en esa justicia de Dios. No basta saber lo que es bueno, también debemos de hacerlo. Porque si sabemos lo que es bueno y hacemos contrario a lo que es bueno, hacemos el mal. Es el mal, un día nos confrontará con la justicia de Dios. ¿Están entendiendo esto? Es importante no saber lo que debemos de hacer y decidir equivocadamente. Puede ser lamentablemente para una separación de Dios eterno. Pero esa es la respuesta que Dios está dando en esta mañana. Tenemos que reconocer. Quizás hay personas que están escuchando esta palabra, ya sea aquí o en diferentes lugares a través de los medios de comunicación. Están escuchando la palabra de Dios por primera vez. Pero debemos de reconocer y confesar a Dios, como toda la humanidad tiene que reconocer a Dios y la persona de Jesucristo. Muchas veces el hombre por sí solo y la mujer por sí sola no será aceptado ante Dios si no pasa por la justicia que el Padre proveyó a través de Jesucristo. Esto es muy importante, iglesia. Si no vivimos de acuerdo con lo que sabemos, no estamos en mejores condiciones que el incrédulo o el que nunca ha conocido al Señor. Repito, si no vivimos de acuerdo a lo que sabemos y vamos caminando contrario, en forma totalmente opuesta al plan que Dios ha trazado frente a nosotros, que es el plan de la santidad y de la pureza,
y marchamos en rumbo contrario, no seremos diferentes a aquellos que nunca han reconocido ni aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Allí donde se va a cumplir literalmente, en aquel día triunfante, en aquel día que la Biblia revela como el tiempo final y postrero, lo que Jesús dirá a aquellos que pretendían haber sido aceptados por Él, y Él mismo confesará con su boca: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Señor, hemos estado haciendo cosas para ti. Señor, hemos estado inclusive haciendo lo que tú dijiste que debíamos de hacer. Pero Señor dirá: apartaos de mí, no os conozco. O sea, es interesante saber que no podemos seguir lo que los hombres en forma negativa y las mujeres en forma contraria al propósito de Dios hagan, sino que realmente nuestra expectativa y nuestra consigna es vivir de acuerdo al manual de instrucciones de Dios, caminar por esta palabra, vivir de acorde a esta palabra, no dejar que nada contrario al propósito, la idea de Dios, nos aparte y nos aleje de una forma derrotada de la presencia de Dios. Es un tiempo para meditar en la palabra, reflexionar profundamente en esta palabra y entender que aunque la gente no esté en común acuerdo, y aunque quizás muchas personas que me están escuchando digan: pastor, ¿cómo usted va a hablar que Dios va a traer juicio a esta tierra? ¿Y cómo usted va a hablar que va a traer justicia a este mundo? Así lo dice la Sagrada Escritura, así lo dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos más de 115 textos bíblicos que nos habla acerca de la justicia de Dios. 115 textos bíblicos que de una forma podíamos meditar en cada uno de ellos, y no podemos en ningún momento negar la veracidad que así como Dios es grande en pureza y en santidad, esa misma pureza y santidad le hace ser un Dios de justicia, porque Él va, aleluya, a marcar la diferencia entre los injustos y los justos. Y esto es lo que la palabra del Señor finalmente cierra este mensaje diciendo lo que dijo el profeta Malaquías: y veréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, o entre el que obedece y el que no obedece a Dios. Porque veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que lo menosprecia y lo rechaza. Porque vosotros, dice el profeta por una voz directamente de Dios, porque vosotros, está hablando su pueblo, porque vosotros, está hablando el Espíritu Santo a la iglesia, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Te das cuenta que la justicia de Dios no es por qué tomarla en una forma preocupante a los que amamos el ser justo, o los que amamos el mantenernos estrechamente conectados con Dios y su gloria y su presencia? Vivir cada día, aleluya, dependiendo de Dios y no de lo que los hombres puedan hacer. Vivir cada día y cada momento de lo que Dios vaya implementando en nuestra vida. Iglesia, te digo en esta mañana, en este mediodía, es muy importante que no pierdas de vista hacia la gran promesa que el Dios de justicia nos ha dado a cada uno de nosotros. El don de gracia, el regalo de gracia, el don de Dios, el favor de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna en los cielos. Esa es la más grande bendición. Si lo hacemos de esta manera, no solamente seremos creyentes que hemos creído en Él, sino que hemos optado por vivir un estilo de vida acorde con el propósito de la voluntad perfecta de nuestro Dios, para entender que Dios establecerá justicia aún sobre aquellos que le aman. Él va a marcar la diferencia. Y cuando nosotros vemos el correr de todo lo que está sucediendo a diario en este mundo, lamentablemente muchos hoy lo pueden rechazar, pero un día se enfrentarán con un Dios que por el momento es amor, que es misericordia y que es paciencia y compasión. Pero las puertas se van a cerrar cuando se tendrán que enfrentar cara a cara con un Dios que va a tomar cuenta de ellos. Así es, así termina el libro de Apocalipsis. Así termina el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 21, 22 dice que los libros fueron abiertos, y aquellos que no estaban escritos en el libro, aleluya, Dios los confrontó con su justicia perfecta. ¿Sabes una cosa?
hay dos tipos de juicios: el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El juicio del tribunal de Cristo simplemente es para recompensa y galardones de aquellos que les fueron fiel al Señor y que en medio de una humanidad injusta, pecaminosa, llena de maldad y de depravación y degradación, se mantuvieron siempre mirando a Dios y viviendo de acorde a sus propias enseñanzas divinas. Pero también la Biblia nos habla de otro libro que va a ser abierto ante el trono blanco, y eso no será para salvación, sino para Dios realmente destacar y demarcar el grado de culpabilidad. ¿Por qué van? ¿A dónde irán eternamente? Pues han despreciado a Dios, su justicia, su santidad y su pureza. Que el Señor nos ayude a vivir expectante y digamos: Dios de justicia. Hay un coro que se canta, ¿verdad? Dios de justicia. Podríamos cantarlo. Dios de justicia, ayúdame a amar todo lo que proviene de ti. Ayúdame, Señor, a confiar en todo aquello que debo de confiar, en todo aquello que debo de permanecer. Ponte de pie, allí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en el nombre del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, en este mediodía, en la casa del Señor, y todavía nunca has reconocido, has confesado públicamente a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero en este momento el Señor te está hablando y te está diciendo: si confesares con tu boca, de todo tu corazón, que Jesucristo es Señor y Salvador de tu vida, serás perdonado por Dios mismo, para que pases del camino del error, del fracaso, de la culpabilidad, de la injusticia, de la impureza, y puedas ser cambiado y transformado por el poder de la grandeza de Jesucristo, el mediador, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo. ¿Te atreverías en esta hora, mientras estás aquí escuchando esta palabra, mientras mantienes tus ojos ahí cerrados, inclinados ante la presencia de Dios, te atreverías a levantar tu mano y decir: yo necesito de Jesucristo? La única manera de que podamos ser librados de la condenación, de la muerte eterna, es por medio de Jesucristo. Si tú no lo has hecho nunca, si nunca has aceptado a Jesús, no me tienes que decir nada, ni yo te voy a preguntar nada a ti. Solo quiero orar y clamar para que la bendición de la gracia abundante de Dios sea derramada sobre tu vida. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano como una señal de decir: Dios, te necesito. Necesito de ti, Señor. Necesito, Señor, que tú me rodees con tu justicia, con tu amor, con tu misericordia. El llamado está abierto, y allí donde estás puedes decir: Señor, perdóname. He fallado, me he equivocado, he vivido mi propia vida. He tratado, intentando de alguna manera o de otra de cambiar o de corregir mi vida, pero veo, Señor, que soy realmente débil y puedo ceder rápidamente a aquellas cosas que el enemigo pone delante mío. Pero hoy el Señor te está señalando un nuevo camino, una nueva esperanza, dándote una sólida respuesta a tu vida. Si lo tienes a Él, a Jesucristo, lo tienes todo, incluyendo la vida eterna. Incluyendo la vida eterna. Aquellos que levantan su mano, no tengan temor. Quiero que repitan conmigo esta oración de fe. Repitan conmigo esta oración de fe aquellos que levantan sus manos. Digan conmigo: Padre y Dios eterno, yo reconozco que Jesucristo
es mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Jesús. He fallado, me he equivocado, he vivido mi propia vida, Señor, lejos de ti, de tu amor y de tu misericordia. Señor, pero reconozco el poder de tu palabra y vengo arrepentido o arrepentida delante de tu presencia. Me rindo por completo, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados. Sí, Señor, me arrepiento de todos mis errores, de todas mis equivocaciones. Y yo vengo a ti porque te amo y anhelo, Señor, que tú transformes y cambies totalmente mi vida. Señor, ministra en lo profundo de mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Renueva mi mente y dame actitudes correctas. Ayúdame a servirte y amarte desde este día en adelante. Yo creo de todo mi corazón que la sangre de Jesucristo, derramada un día en la cruz del Calvario, me limpia de todo pecado y de toda condenación. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Si has repetido esta oración, Señor, yo te pido por cada uno de aquellos que han repetido esta oración, que tu mano sea extendida sobre ellos. Levántalos, sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, para que cuando esos libros sean abiertos, tú les llames personalmente por su propio nombre. Señor, derrama sobre ellos convicción, seguridad de salvación y de vida eterna, en la manifestación de la plenitud de la justicia que emana de tu misma presencia. Por cuanto eres puro y eres santo, Señor, tu justicia nos hace acepto ante tu presencia, no por nuestros méritos, no por nuestras justicias que son como trapo de inmundicia, sino por los méritos de Jesucristo. Aleluya, quien fue, es y será nuestra justicia ante la presencia santa de Dios. Adoremos al Señor por un momento. Quiero que adoremos al Señor. Adórale y a la vez dale gracias. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Intente de adorar al Señor allí donde está. Intente de abrir su boca y adorarle a Él. Él es Rey de justicia. Deja que su gloria te llene ahora. Aleluya. Ámale más que todo lo que te rodea. Ámale más. Rey de justicia. Tu justicia permanece y prevalece para siempre. Aleluya, sí, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. No tengas temor de adorarle a Él en espíritu y verdad. No tengas temor de adorarle a Él en espíritu y verdad. Rey de justicia, eres un Rey de verdad. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, deja que su gloria te ministre ahora. Deja que su gloria te ministre. Deja que su fuego es poderoso te ministre.
Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluya. Oh, corazones, aleluya. Sí, Señor. Si restablece tu reino en nuestras vidas, sea la manifestación de tu reino de justicia y paz. Establece tu reino. Oh, aleluya. Establece tu reino. Corazones, sí, Señor. Ora mama mama shera badara baba baba baba. Y rabadara badara bayandara baba 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 baba. Sheka torobo derabakata rabaya doroboya. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta mañana, en esta mediodía. Deja que su gloria te ministre ahora. Deja que el fuego del Espíritu Santo ministre en santidad y pureza en lo más profundo de tu ser interior. Oh, rabababababa, shendaraba, y ribarabadaraba. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu trono. Establece tu reino en lo profundo de nuestro ser interior. Dale gracias. Dale gracias. Que mediante la fe, como don y regalo de Dios, se nos ha prometido herencia entre los santos de luz. Entender que el justo vivirá por la fe, anclado y depositado en la justicia del Dios de toda gracia. Refugiado y escondido en su gracia, viviendo dentro del secreto de su habitación. Espíritu Santo, ministra a cada uno de tus hijos e hijas, jóvenes, adolescentes, mayores. Manifiesta tu gloria en nuestro ser interior. Y ahora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú ministres en lo más íntimo y más profundo de todo nuestro ser. Ministra en lo más profundo de nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, aún en nuestros pensamientos, que estén alineados correctamente en la justicia tuya. Señor, levanta y fortalece a los débiles. Que nada los detenga, nada los oprima. Que nada los pueda, Señor, frenar. Que la gloria tuya sea derramada en los hogares, en las familias, en la vida de cada hombre y mujer que te ha conocido, en la vida de cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente que te ama y te adora en espíritu y verdad.
Olvídate de todo lo que está en alrededor tuyo, de la presión afuera, de las circunstancias que diariamente oprimen de alguna manera e intentan deteriorar tu relación con Dios. Clama al Rey de Justicia, porque su justicia será vista en las naciones. Y finalmente y triunfantemente, un día cada vez más cercano, Él descenderá con majestad y gloria grande para establecer justicia a las naciones, para establecer sus juicios y establecer morada de Él para reinar en la tierra por 1000 años. Adora la iglesia, adora, levanta tus manos. Olvídate todo lo que está a tu alrededor. Olvídate todo lo que te está afectando. Olvídate de la presión de los días actuales. Olvídate de la presión que rodea este mundo y afiánzate a un Dios justo, un Dios que no pasará por alto la fidelidad, la santidad, la pureza, la obediencia de sus santos en luz. Espíritu Santo, ministra en Espíritu Santo, ministra en este momento. Llévate la enfermedad, el dolor, el oprobio, la debilidad natural y humana. Señor, interviene maravillosa y poderosamente en la vida de tu pueblo. Oh, rabababaya de rebequendo. Oh, rababababa shendere bekendere bedendalaya. Irrabatara bashendere bekotoroboya. Kiremaya la mandaraba. Solamente, 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 solamente. Estamos descansando en ti, Señor. Anclados en ti, depositados en ti, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Toda enfermedad se va, el oprobio se va, el dolor se va, la cautividad se va. Ligaduras y cadenas de ataduras, de opresión se van y es rota ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, y gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia del Señor. Señor, gracias por este día maravilloso.